él antes fue perseguidor de la iglesia cristiana. Y dice Hechos 24:14, pero esto te confieso, mire cómo está hablando con Félix. Y dice el texto que según el camino que ellos llaman herejía, así llamaban el camino del Señor, y que Pablo lo llegó a llamar así, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas. Mire lo que dice el texto, ¿en dónde? ¿En dónde? En la ley y en los profetas. Esa es una manera como el autor de Hechos está diciendo todo el Antiguo Testamento. Y luego dice, él dice que lo que él cree es una esperanza que viene ¿de dónde? ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. Teniendo que dice esperanza en Dios, que es el texto que terminamos, la cual ellos también abrigan, o sea que la esperanza que tenía Pablo la tenía quien hay, los del Antiguo Testamento. Él está diciendo a Félix, ¿cierto? La esperanza que tenían los antiguos es la misma esperanza que yo tengo, y la esperanza que yo tengo la abrigaban ¿quiénes? Los del Antiguo Testamento. Y luego dice de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ese fue el último texto. Yo, por cuestión mía, de mi memoria, yo señalo, a pesar de que investigué cuál fue el último texto, dos de ustedes me dijeron que era ese, y además yo aquí lo tengo anotado, y yo con un lapicito siempre señalo. Esta es la enseñanza número ¿qué? 5. Y el título es Más allá de la montaña. ¿No? No, hermano. Usted estuvo paseando el domingo. Y el jueves pasado, sí. ¿Y cómo es el título de los jueves? Después de morir, claro. Muchas gracias, hermano. Hermanos, la verdad es que Jaime nos ha puesto una tareita de lectura. Gracias, Jaime. Siempre decirle a los hermanos que lo hagan es excelente. Yo les estoy haciendo una recomendación. Leas en la casa por estos días 1 Corintios 15, que es el texto que venimos estudiando, y con la venida del pastor estamos estudiando el tema sobre ¿qué, Carlos? Después de morir, tomando 1 Corintios 15, 1 a 58. No es mi carreta, pues, no es la carreta de ningún filósofo, ni de ninguna religión, sino lo que dice lo que dice el Señor ¿en dónde? En la Escritura. En la Escritura. Hombre, usted venirse un jueves, dejarse de ver el zorro, o venirse aquí para escuchar mi opinión, qué boba. Por eso es que está el texto para que usted vaya que mirando y constatando que si es de acuerdo a las Escrituras. Alguien me dijo, pastor, entonces, ¿qué va a hacer la gente de la religión católica romana que ahora se dieron cuenta que María no es salvadora ni corredentora? Y le dije yo, ¿y usted que me pregunta a mí, que es cristiano, qué le respondió? ¿Cierto? Claro que le respondió. Y desde el primer siglo era claro en las Escrituras que no hay nadie que sea corredentor ni co-salvador, sino solamente Jesús. Entonces no es ninguna cosa nueva para nosotros. Además, en el año de 1500, que en octubre celebramos las iglesias, celebramos la Reforma, en 1500 unos hombres que eran de la misma religión,
católica romana, y eran la mayoría profesores de universidades, a la gente que le gusta tanto la intelectualidad. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes no saben ni leer. Y realmente los hombres que se dieron cuenta de volver a las escrituras eran en esa época como profesores de Oxford, hoy en día, que eran los profesores de la Universidad de Wittenberg. La teología nuestra es teología alemana, porque nace en Alemania. Entonces, le dije que ¿cuántas veces hemos enseñado, Jaime, eso, que el único que es salvador suficiente es quién? Cierto. Pero lo dice otro hombre y ya la gente empieza a decir tal cosa. Entonces le dije yo a la persona, dígale a quien le preguntó que qué van a hacer cuando pronto a este señor le dé por decir que el purgatorio tampoco, porque es que lo debe decir, el purgatorio tampoco es cierto. Entonces la pregunta es si los que se murieron creyendo que María era la que salvaba, ¿quién va a responder por ellos? Por usted nadie va a responder, es usted con Dios. Por eso las escrituras son las que te juzgan, las escrituras. Bien, bien, Jaime, dijiste que el hermano Edgar me estaba trayendo aquí, ¿cómo fue que dijiste? Sí, lo de la hora de estudiar. No, aquí. Ah, que ya que había llegado el arco vacío, que por favor nos ayudara a pasar en adelante, pues. Ah, sí. Y siempre a mí me alegra que los que salen de la iglesia a pasear, que por lo que veo está 8 días, entonces le están trayendo cositas, ¿o no, pastor? Cositas, la gente le trae cariñito. Vean, Jaime, a mí no me traen, porque no tienen por qué traer, pero a usted no. Jaime, enséñeles. Bueno, mire, algunos de Corinto dudaban de la resurrección de alguien que moría dentro de Corinto. Usted sabe que cuando hablamos de Corinto, necesariamente tenemos que hablar que por 300 años atrás, eso era lo que podríamos nosotros decir que estaba situado en Grecia. Y al estar situado en Grecia, estamos hablando que está situado cerca de Atenas, que es la capital del pensamiento humano. Y allí 300 años antes, unos hombres filósofos, ellos enseñaban muchas cosas. Entonces en Corintio la gente normalmente que no se había convertido no creía en la resurrección de los justos y de los injustos. Ellos pensaban que una persona moría, estoy hablando de los corintios, y que la persona moría, y cuando la persona moría, su cuerpo era igual como que se desintegrara con el espíritu y el alma, Jaime, o sea, todo junto. Entonces, como que cuando la persona muere, ya muere, entonces lo que quedan son lo que nosotros llamamos las partículas de la persona, y entonces se quedan en el aire. Entonces el hombre cuando muere queda como en el aire, vagando entre las esferas planetarias, y que al final, cuando ya han pasado muchos años, se deshace tanto el cuerpo, según los corintios, que se deshace el espíritu y el alma, y que hasta que llega un momento en que las personas pierden conciencia de sí mismos. Esos son enfoques, y hoy en día hay muchos enfoques. Otros enfatizan que cuando usted muere se puede volver un gato, o se puede volver un animal o una planta. Eso pues, ¿cómo? Exactamente. Entonces, por eso nosotros vemos que en Hechos 24 está hablándole a Félix, y ¿qué le dice? A Félix, mi esperanza es la misma esperanza que tenían los del Antiguo Testamento, y la esperanza es que hay resurrección de justos y de injustos.
Y dentro de los justos, ¿él es qué? Él está ¿qué? Como justificado por Cristo. Entonces él habla de que él tiene esa esperanza de resurrección. Entonces, la certidumbre de la resurrección del creyente descansa sobre el hecho de la resurrección de Cristo. Y la seguridad de la resurrección de los no creyentes descansa sobre ¿qué? Sobre la resurrección de Cristo. Es decir, solo para que haya resurrección de creyentes y no creyentes se requiere que haya resucitado ¿quién? Jesús. Por eso vamos nosotros a 1 Corintios 15 y en la medida que leemos nosotros, Pablo hace un comparativo en el versículo de 1 Corintios 15, en el versículo 16. Dice, la única manera, Jaime, que los muertos sin Cristo no resucitan y los muertos con Cristo resucitan. La única manera de que los muertos sin Cristo resucitan y los muertos con Cristo resucitan, la única seguridad es ¿cuál? Es que a menos que Jesús no hubiese resucitado, no habría ¿qué? Resurrección, ¿de acuerdo? Si Jesús no hubiese resucitado, olvidemos de la resurrección. Entonces la resurrección nuestra no está basada en un pensamiento, en un razonamiento, en una opinión, en una filosofía, amor, sofía, sabiduría, porque me encanta la sabiduría, sino que está basado ¿qué? En una persona. Lee el 16, Miguel, de 1 Corintios 15. Por eso le dijo, leanlo en la casa. Exactamente. Ahora, él se está dirigiendo a una audiencia que salva. O sea, la audiencia que él se dirige en 1 Corintios es la de los corintios. Y los corintios, Juan Pablo, son creyentes, son salvos. Lee lo que dice 1 Juan 15, 1, que nos ayuda a nosotros a entender que todo lo que está hablando enfatiza es a los que están en Cristo. ¿Qué dice él? Perdón, me equivoqué, hermano, y 1 Corintios 15, siempre que me equivoque, corríjame, hermano. 1 Corintios 15, versículo 1. Además, declaro, hermano. Hermano, ya con eso es para creyentes, para salvos, sí. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraste. Entonces, ¿ellos recibieron qué? El evangelio, el versículo 15. ¿Y ellos perseveraron en qué? En el evangelio. Ahora, el evangelio no es una doctrina, no es unas normas. El evangelio realmente es la buena noticia de que el Mesías, Cristo, murió, fue sepultado, resucitó. Lee esa definición en el versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que mismo. Eso es el evangelio. El evangelio es una persona, no es una doctrina. Cuando usted predica el evangelio, usted no predica la doctrina de su iglesia. Usted predica la persona de quién? De Jesús. Siga. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la. Entonces, conforme a las escrituras, se refiere, Manuela, ¿a cuáles escrituras? Al Antiguo Testamento, porque en el momento que se escribe Corintios no está el Nuevo Testamento, ¿cierto? Eso lo dijo ¿quién? ¿Quién enseñó Juan Pablo? El Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la escritura. Entonces, ¿quién dice que iba a venir el Mesías y que iba a morir, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar? ¿Por quién? El pueblo. Fueron los deseos de la gente. No, es el texto que de las escrituras. Y las escrituras es que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Sigue leyendo el verso 2. Por lo cual asimismo, hablando de quien tiene el Evangelio. Por lo cual asimismo,
Y retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál palabra os he predicado? ¿Los dones? ¿Qué? ¿Qué? El Evangelio. Entonces, ¿qué dice? ¿Sois qué? ¿Soy qué? Ahí está el punto. Sí, hay gente que salva en vida. Soy salvos. Y el versículo 2 dice que si uno es salvo, entonces uno no ha creído que uno pertenecer a un grupo, a una logía, a un movimiento, a una iglesia o una congregación donde no le ofrecen ¿qué? Salvación. Usted está ahí, pero para que cambie pues como de vida, pero no para que haya ¿qué? Salvación. Entonces, de acuerdo al versículo 2, es cuando usted ha creído en ¿qué? En el Evangelio, no ha creído en vano. Esa última canción, vamos a ver, no es ninguna pregunta, porque Miguel es un hombre muy inteligente, pero tampoco voy a decir que lo tiene que saber, pero fue que me lo grabé cuando cantaste la canción que te pedí que a propósito, muchas gracias. Gracias. Dice, la última parte de la canción dice que he vivido toda mi vida para este momento, algo así. Sí, he esperado este momento toda mi vida. Vean, se lo he esperado, ¿cierto? O sea, imagínense que este servidor está muriendo y mis hijos alrededor. Y me dice, ay, papi, me imagino pues cómo sería el susto, Paola. Y yo diría, hijos, este es el momento que yo he esperado durante mis más de 50 y pico de años. Así que yo he estado esperando este momento. Y yo he vivido para este momento. Y por eso el texto dice, no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque yo creo, no por mis deseos, que los tengo, no por lo que enseñe la iglesia evangélica de Miraflores, sino porque la escritura, lo acabamos de leer, que mi esperanza, Hechos 24, ¿qué? 14 y 15 dice que mi esperanza es que yo voy ¿qué? A resucitar. Y que voy a resucitar es para estar con quién, con el Señor. Entonces, la verdad es que yo voy a ver cara a cara. ¿Usted cree que yo voy a venir aquí a la iglesia con la venida del pastor? Jaime, yo voy a venir, Jaime, 8 días seguidos aquí y nunca te miré a la cara. ¿A qué vine? Yo te miro a la cara. O sea, yo voy a estar en el cielo, donde está el Señor, y se va a mantener por allá y nunca lo voy a ver cara a cara. Yo sí, yo me lo voy a acercar, de Manuela, yo me lo voy a acercar y me voy a quedar mirándolo y el Vidal dice que uno cae de rodillas como arrepentido. Claro que en ese momento no, esas son siempre equivocaciones teológicas de las letras que yo no puedo grabar, pero allá nosotros no vamos a llorar por nuestros pecados, vamos a rendirnos de alegría y viene pues a mirarlo y como un niño mira, usted alguna vez un niño suyo se ha puesto a mirarlo cara a cara y qué responsabilidad. Ahora, entonces Vidal dice, no se metan aquí, déjenme solo, y entonces le dice al Señor, pues en la canción dice, no venga aquí, no delante de nadie, sino por allí solitos. ¿Cierto? Y mirarlo. Es que nosotros no hemos creído que en vano. Por eso, Jaime, cuando nos oyen hablar así, dicen, esta gente es como corrida. ¿Cierto? Félix debió haber pensado lo mismo, porque a él le dijeron, usted está perdiendo la razón, usted ya no está tan cuerdo, ¿cierto? Bendito sea Dios. Hermanos, entonces no hemos creído que en vano. Escuche, ahora tal vez usted puede pensar lo que quiera, pero cuando estemos con el Señor y yo le diga, ya miraste a Jesús a cara, y el pastor, usted leyó eso en la palabra y eso se cumplió. Eso está en la escritura, no creímos en vano. Y yo creo, Jaime, que va a haber una actitud de agradecimiento. Yo creo que por lo menos yo le digo a Jaime, muchas gracias por haberse preocupado por mi alma, ¿cierto? Oremos mucho y solicito que está bien. Está bien. Ah, bueno.
Y creo que se llevó otras personas. Creo que se llevó otras personas el domingo. Eso es... Bueno, eso ocurre. Iba a decir una bobada. No, iba a decirle que sí, pero sí le traen cositas. Las otras personas le traen cositas al pastor. Puede ser un confitico, eso no vale mucho. El detalle es muy importante. Mire, entonces Pablo enfatiza que los creyentes, o sea, los salvos, vamos ¿a qué? A resucitar. Recuerde lo que dice el texto en 1 Corintios 15, porque estoy apoyado en el versículo que dice el 42. Allí también se da la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Nuestro cuerpo ahora es corrupto. Iba a decir corrupto. Una palabra. Nuestro cuerpo llega a un estado de ¿qué? De corrupción. Verso 42. Nuestro cuerpo está en deshonra y nuestro cuerpo está en debilidad. Pero cuando vamos a resucitar, el texto nos dice a nosotros, leo otra vez el 42. Allí también se da la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces note que está hablando que al morir nosotros tenemos un cuerpo en corrupción, no estoy hablando de pecado, un cuerpo en debilidad y un cuerpo en deshonra. Pero al morir nosotros vamos a tener cuerpos distintos. No distintos en cuanto a la parte física, que Miguel no se parecía a Miguel ni Carlos a Carlos, sino que el cuerpo de Miguel cambia, es transformado. Y es transformado, como dice el texto, en incorrupción, en poder, ¿y en qué? En gloria, en poder y en incorrupción. En incorrupción. ¿Por qué? Porque se requiere que usted viva con su cuerpo eternalmente como un salvo, y para poder vivir eternalmente como salvo necesita un cuerpo para la eternidad. Pero también, de acuerdo a Hechos 24:15, que nos habla que van a resucitar también que los injustos, un día ellos también sus cuerpos que están así, corruptos, no está hablando de corrupción, no de pecado, ¿de qué? Debilidad, ¿qué más? Debilidad. Sí. 42 y 43, ellos van a tener unos cuerpos transformados. Pero son cuerpos transformados que se adecuan ¿al qué? A la eternidad sin Cristo. ¿Ve? Entonces, los justos, sus cuerpos son transformados para poder vivir esa eternidad. Y los injustos, sus cuerpos son transformados, cuerpos, para poder vivir ¿qué? Eternalmente como condenados. Entonces, la verdad es que los de Corintio decían, nosotros vamos a morir, pero vamos a morir como salvos, tendremos un cuerpo adecuado para vivir con Dios, pero las personas no cristianas tendrán cuerpos adecuados para vivir sin Dios, y decimos, tanta gloria, nosotros quedamos fallidos, y un hombre sin Cristo con tanta condenación
y falta de gloria, solo la presencia entrando al infierno morirá del susto. Usted tiene que tener un adecuado. Cuando usted llega a la presencia de Dios y ve las glorias de Jesús, su cuerpo ha sido transformado para resistir o para aguantar esas glorias y no cae muerto. Pero si una persona al morir abre los ojos y ve que está perdido para siempre, eso debe ser una cosa terrorífica. Por lo menos para mí sería lo mínimo que me daría, Jaime, ¿cómo se llama? Taquimuerte o algo así. Sí. Entonces Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 2 está hablando que él es salvo y que él va a tener un cuerpo adecuado para la eternidad, pero la eternidad para con Cristo. Eso es lo que él dice de su esperanza. En Efesios 1, hermano 13, Pablo dice acerca de que él ha creído para salvación. Léalo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de hoy. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sigue. Y habiendo creído en él. Entonces, habiendo creído en el evangelio, y el evangelio es una persona porque el texto dice habiendo creído en él, no en las doctrinas, no en las normas, sino en él. El evangelio es una persona habiendo creído en él. ¿Qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, se nos dio el Espíritu Santo, siga. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Sí, la garantía, sí. Alabanza de su gloria. Ajá. ¿Para qué? Alabanza de su gloria. Vuelve a leer el 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, Luceilma, al morir, tiene espíritu, alma, y su cuerpo va al sepulcro. Pero un día ella tiene espíritu de Luceilma, el alma de Luceilma y el cuerpo de Luceilma. ¿Y qué dice el 14? Léelo otra vez. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces el Espíritu Santo se le da a ella para que ella que permanezca por toda la eternidad ¿con quién? Con el Señor, de acuerdo a lo que estamos leyendo la palabra, ¿sí? Entonces un día nuestros cuerpos se van a reunir con el yo es el sumatorio del espíritu y el alma, ¿cierto? Solamente digo algo que son pequeñas comparaciones tontas, pero como para entender un poquito, es que cuando uno se duerme, uno no necesita Jaime el cuerpo para soñar. Y usted ha soñado y su cuerpo no está actuando en nada, y usted tiene una experiencia, digamos, que está volando o que está montando a caballo. Hola, usted sueña, por ejemplo, oiga, vea lo que digo ahí, ¿cierto? Pues manejando caballo, por decir, ¿cierto? Pero que uno va como desbocado, ¿cierto? Y si a usted no la sacan de ese sueño, ahí se queda todo el tiempo. No uso el cuerpo, porque está funcionando su yo. Entonces, cuando estemos con él al morir, nuestro espíritu y nuestra alma está ¿con quién? Con el Señor, pero el cuerpo no está funcionando. Un día el cuerpo se va a reunir. Así que en la eternidad, Jaime, no se necesita cuerpo para vivir, porque la vida, la persona no es el cuerpo, la persona es el espíritu y el alma, el yo. Eso es, por eso los griegos decían que el cuerpo era malo. El cuerpo no es malo, el cuerpo es creación de Dios, solo que el cuerpo es usado por el yo, por mi espíritu y mi alma, para hacer justicia o no hacer qué, o no hacer justicia. Bien,
Ahora vamos al texto de 1 Corintios 15 y gócese por lo que estamos diciendo. Vamos a mirar no lo que piensa la Iglesia Cristiana de Miraflores, no lo que piensa este servidor, el orden. Lee por favor, hermano, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él. Recuerde que la palabra durmieron es un eufemismo para que Paola. Exacto, es para decir, ve, ¿cómo te parece que mi mamá duerme con el Señor? Distinto a decir, tu mamá murió. Son dos impactos. Es una manera de un lenguaje que es muy generoso para decir, no lo he perdido, ¿cierto? Y el texto dice en el versículo verso 20. Lee por favor al verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Pare ahí. Entonces vamos a ver el orden. ¿El orden según quién? ¿La Iglesia Cristiana de Miraflores? No. ¿La Iglesia Cristiana? No. ¿La religión evangélica? No. ¿La religión? No. Sino según el orden que Dios le ha dado a quién? A Pablo. Algo que los creyentes no han podido caer en cuenta es que lo que Pablo habla, él mismo lo dice en Gálatas. Yo no... Dilo duro. El número de Pablo habla no por su propia cuenta. Los 7 niños no pasó. Yo lo digo que mi propia experiencia. Jaime no habla por su propia cuenta. Pero ¿cuál es la diferencia entre Pablo y Jaime? Es que Jaime, cuando él enseña, él seguía del texto enseñados. La diferencia de él, que es la misma mía, la diferencia es que Pablo recibió esta enseñanza directamente de Jesús. Porque si usted lee en las Escrituras, el mismo Pablo dice, lo que yo sé, a mí me lo reveló Jesús. Y después dice Pablo, yo fui y hablé a los 13 años con fulano y les conté. Y ellos dijeron, sí, los que estuvieron con Jesús. Y a los 14 años regresó con otros y les contó, no, así es. ¿Por qué? Porque hemos hablado que no fue una visión. ¿Se acuerdan que lo expliqué? Que es una visión. Que don Jairo, el que murió el año pasado, ¿cierto? Apareciera aquí y nos saluda. ¿No está? Y de pronto se volvió a ir. Pero apareció quiere decir que es él, ¿cierto? El que estaba vivo antes de morir y se queda aquí conversando con nosotros, enseñándonos. Entonces, ¿quién le enseñó a Pablo acerca de lo que estamos hablando? ¿Quién le enseñó ese orden? Jesús. Es conversando. Es que ese es uno de los errores que nosotros tenemos, hermanos. Y lo digo errores no de los demás, sino mía. ¿Cuál error? El error de pensar de que Pablo estaba así. Y le empezó a traquear la cabeza. Me viene. Entonces, pregúnteme, ¿cuál es el orden? Pregúnteme. ¿Cuál es El orden de la resurrección. ¿Cuál es el orden de la Escriban ahí el orden de la resurrección. ¿Cuál es el orden ¿cuál es el orden? Diga, pregúntenme. Yo soy Pablo. Pablo, ¿cuál es el orden de la resurrección? Espera. Miguel, paciencia, espera. Espera, Miguel. Miguel, no te desesperes. Me está traqueando la cabeza. Espera, que está viniendo. Es mentiras. Aquí hay iglesias que hacen esas falsedades. Espera, hermano. No, Dios que dice sobre me voy a ir a pasear a las islas de San Andrés. Espera. Sí, anda. Y tráeme alguna cosa. Pero alguna cosa le dice, pues, ¿cierto? Alguna cosa le dice. De acuerdo a lo que estamos diciendo es que él se sentó y Pablo le dijo el Señor,
el orden de la resurrección de los muertos es así. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Pablo? No una idea de él, sacada de él. Y después de que él habló con Jesús, Jesús debió haberle dicho esto a Paola. Recuerda que lo que te estoy diciendo está escrito ¿en dónde? Ahí lo tienes. Porque para los días de Pablo, Manuela, para los días de Pablo, ya estaba la Biblia del Antiguo Testamento en dos versiones. ¿Cuáles? A $1.000.000 de pesos. Griego, 1.000.000 de felicitaciones. Jaime, ya estaba escrito. O sea que él dice, vea, lo que me dijo el Señor no es nada nuevo, está en el Antiguo Testamento. Y hoy hay hombres que enseñan cosas que ni están en el Nuevo ni en el Antiguo, ni en ninguna otra iglesia. No está. Yo he dicho esto, hermanos, y lo digo con temor y temblor. El día que este servidor, escuche, enseñe algo que no está en la Escritura, no me tienen que creer. Y si usted me llama la atención y yo viendo, estoy enseñando una doctrina falsa, no se ponga a discutir. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 1? Vosotros sois un ángel del cielo. Duro. Vosotros sois un ángel del cielo, un ángel que se era y traía un evangelio diferente al que os he predicado, para sea maldito. Exactamente. Entonces vamos a ver el orden. ¿El orden de qué? De la resurrección. Vayan escribiendo. Si quieren, si a ustedes les gusta usar la palabra 1, colocan 1. Si les gusta colocar la palabra 2, 2. Si les gusta la palabra 3, 3. Ese es lo que usted tenga a bien. Entonces, ¿qué dice el texto en 1 Corintios 15, 23? Pero cada uno en su debido tiempo. ¿Qué título colocaron? El orden de las resurrecciones. Entonces el texto dice en el verso 24, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera resurrección? Eso, yo lo dije. Porque dice el verso 23, ¿Cristo qué? Las primicias. La palabra primicias, ¿qué quiere decir? Lo primero. Hola, Jesús fue el primero que resucitó. ¿Cuál es la diferencia con los que resucitaron antes y los que resucitaron en los días de él, como Lázaro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí de acuerdo? Exactamente. Y muchas gracias, hermano. Eso es muy importante. Bueno, luego el versículo 23 dice que luego. Entonces sería el número ¿qué? 2. Ahí dice. O sea, ¿qué se requiere, Michael, para que resuciten los que murieron en Cristo? Vean, lo que se necesita, Manuela, para que resuciten los hombres de Cristo es que primero haya resucitado ¿quién? Ese es el orden. Por eso dije el orden. 1, 2, 3. Eso quiere decir que no hay 3 si no hay 2. Y no hay 2 si no hay 1. Y si no hay 1, no hay nada. No hay nada porque es que el verso 13 que dice, hermano, ¿qué dice el 13? Porque si a veces los que fueron muertos, como Cristo resucitó. Exactamente. Hermano, ¿qué se requiere para que haya resurrección de muertos? Justos e injustos. Que Cristo haya ¿qué? Y pregunta, ¿y Cristo se resucitó? Amén. Eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue. Ese es el orden. Eso es el orden.
Entonces estamos en el primer orden. ¿Cuál es el segundo? Cuando usted lee la Biblia, de pronto saque tiempo para que sepa que toda gramática, toda palabra, toda forma, toda gramata, forma que esté en la Biblia no es que sobra o falta, sino que es preciso. Y la palabra dice, luego, ¿sí ve? Primero y luego es un adverbio de tiempo, luego, y luego viene a ser ¿qué número? El 3. Y en el 3 nos dice que versículo 3 y versículo 4, que es completo. Léelo, por favor. Versículo 24. Luego el fin. Cuando entregué el reino a Dios y al Padre, cuando le suprimieron todo el mismo, toda la autoridad y toda la potencia. 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Muy bien, entonces lo que está hablando aquí es que los enemigos de Dios, de Jesús, serán puestos debajo de ¿qué? De sus pies. Los enemigos de Jesús, según Pablo, son los no creyentes. Los enemigos de Jesús son los no creyentes. Pablo lo anuncia en las Escrituras. Y lo que está diciendo el versículo 24 y 25, hay un evento donde todo es suprimido con dominio de Jesús, con toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de ¿qué? De sus pies. El versículo 24 y el versículo 25 nos está hablando de un cuarto evento. ¿Cuál es el cuarto evento? Y el versículo 27 y 28, un quinto evento. Note que no les he dicho el cuarto y les he dicho el quinto. ¿Cuál es? Lea el 27, el quinto evento. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se efectúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 28. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces ya hemos identificado el orden. Número 1, número 2, número 3, número 4, no, solo lo mencioné, y número ¿qué? Y número 5. Escriba en su debido orden, ¿sí? Entonces estamos hablando de ¿qué? De la resurrección, ¿de quién? El orden de las resurrecciones, el orden de las resurrecciones, el orden de las resurrecciones. Entonces, si usted nota y escríbalo, cuando Paola se habla de la resurrección de quiénes, de los cristianos, que viene a ser número ¿qué? La 2. A partir de ese momento tenemos que entender que sigue la siguiente resurrección. ¿Cuál? Los que murieron sin Cristo, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí donde está el micrófono resucitaron los creyentes, los justos, pero el tercero va a ser ¿qué? Los no creyentes, los injustos, que habla la Biblia. Esta parte aquí, otra vez, tenemos, resucita Cristo, pasa un tiempo,
y va a haber una resurrección ¿de quién? De los creyentes. ¿Que va a ser en un qué? En un evento. Paula, ¿se entendiste? Eso me perdí ahí. ¿Cierto? ¿Y qué es en un evento? Eso lo explicamos hace 8 días. En un evento. Eso quiere decir que cuando resuciten los creyentes, nos encontramos ya en el fin. Porque cuando resuciten los muertos en Cristo, entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo nosotros, nos encontramos que muy cerca que al fin. ¿Qué es lo que va a ocurrir al fin? A ver si la cogieron. Manuela, ¿qué va a ocurrir al fin? ¿Los qué? Los no creyentes. Muy bien. ¿Quién le encargó aquí las chocolatinas? ¿Quién? El que no vino. El que no vino, el encargado de los... normalmente ya se ocurrió así. El que no vino, el encargado. Aprovechemos 3 minuticos. Entonces tengan en cuenta eso, que cuando resuciten los creyentes que han muerto en Cristo Jesús, y que en el momento que estén vivos y Él venga, sus cuerpos son transformados, nos encontramos en el tiempo de ¿qué? Del fin. ¿Queda faltando qué? La resurrección de Carlos. Ese es el último evento donde van a resucitar los que murieron sin Cristo. Entonces dígame cuán cerca estamos del fin. ¿Ya resucitó quién? Jesús. Van a resucitar los creyentes y después van a resucitar los no creyentes. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado de la resurrección hacia atrás? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Si hacemos un sumatorio es 4000 años antes, que es el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento. Pero también tenemos que comentar antes de la fundación de qué? Del mundo. ¿Cuántos años vivió el Padre o va a vivir el Padre y el Espíritu Santo juntos? Desde antes de la eternidad. ¿Cuántos años? Entonces, desde la eternidad se dijo, el día que mi hijo vaya a la tierra y resucite, a partir de ese momento se inician los postreros tiempos. O sea, los postreros tiempos empezaron desde el momento que Jesús vino y resucitó. De ahí se empieza a contar. Eso está en Primera de Juan, solo porque es bueno que usted lo anote en Primera de Juan, en el capítulo 2:18, que dice, hijitos. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, hacia ahora han metido muchos anticristos. Cuando Jesús vino, fue rechazado por el judaísmo, la religión, en esos días. Desde que Jesús, Jaime, vino y murió y resucitó, él fue rechazado. Entonces, hablemos de la eternidad y la eternidad. Entonces, la eternidad lo sabemos porque está en el texto, porque nosotros no sabríamos lo que él dice. Un día, ponga esa palabra, un día, usted, mi hijo, digamos el padre hablando con el hijo, usted va a ir a la tierra, usted va a morir, va a ser sepultado, va a resucitar. Eso está dicho en Hechos, que eso fue un consejo, el determinado consejo, en la eternidad. Y después que Cristo resucita,
los que están en Cristo van a resucitar. Entonces ya estamos muy cerca del fin. Y después de que resuciten los que están en Cristo Jesús, van a resucitar los que murieron ¿qué? Sin Cristo. Que ese es el último evento en las Escrituras que aparece ¿qué? En el Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, ¿alguno de ustedes se atreve a decir cuál es el evento que ocurre para que los que murieron en Cristo resuciten sus cuerpos? Menos Miguel y menos Paola y menos Jaime y menos Marlon. Levanta la mano. No, menos usted, hermano. A ver, hermana. Yo no pregunté eso. A ver. Yo no pregunté que cuál es el primer evento, es el primer evento. Hermana, esa no es respuesta. ¿Cuál es el primer evento? El primer evento no. ¿Cómo se llama el primer evento? ¿Dónde van a resucitar qué? Los muertos. Ni Paola, ni Jaime, ni Marlon. Edgar. La venida del Señor. No. ¿Cómo? No. Mire, hermana, si me vas a responder, pero no voy diciéndome que lo primero es el primero. Porque yo digo, el número del 1 al 10, ¿es un número? No. Eso es como cuando uno pasa todo el tiempo, Jaime, por varias horas, y el enemigo, que Satanás, dice, usted le está diciendo y repitiendo a la gente las mismas cosas, ellos ya lo saben, vean, mentiras. Esa es la trampa, no la saben. El próximo evento que está en la Escritura lo he enseñado en las últimas 3 reuniones. Yo pregunto, ¿dónde estaban ustedes cuando yo les estaba enseñando eso? Porque les voy a explicar que hay un evento para los que no son cristianos, para que en ese evento ellos, los no cristianos, que resuciten. Pero ¿de qué nos ganamos nosotros saber los no cristianos resuciten con ese evento si no sabemos cuál es el evento en el cual nosotros vamos a resucitar? Dije que Miguel tampoco, ¿cierto? A ver si le comprendo la pregunta. El evento en el que nosotros, los creyentes, vamos a resucitar. Esa es la pregunta. ¿Cómo se llama el evento? El arrebatamiento. El arrebatamiento. Porque alguien me dijo la venida del Señor. Es una respuesta buena, pero no es concreta. Porque hay un evento que es la venida, que se diferencia del arrebatamiento, es que en el arrebatamiento se refiere a qué. A que es el arrebatamiento es un acto donde las personas se encuentran con él en el aire y las venidas, si es segunda, es cuando él, con los que se fueron con él, los creyentes que ya tienen su espíritu, alma y cuerpo, regresan con él a un evento final que es al evento último. ¿Por qué? Porque el último evento es en el último evento que van a resucitar los cuerpos de los que murieron ¿qué? Sin Cristo. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si estamos ¿qué? Muy cerca. O sea, estamos muy cerca de ¿qué? De que los creyentes van a resucitar ¿qué? Sus cuerpos en el evento de ¿qué? Del arrebatamiento. Pero después hay un tiempo donde va a venir el ¿qué?
El evento donde van a resucitar, ¿qué? Los que murieron sin Cristo. Ese evento será el último. Será el último dentro de la escatología. Escatología es un término parecido en los tiempos finales, en los últimos tiempos. Bien, como me gusta siempre, como anotar, hermana, puedes colocar, ¿sí? Si es tan amable, Patricia, usted que me ayuda. Claro que todos me colaboran, Paola, Marlon, los que toman nota. Terminé dando el orden. El primer periodo, la resurrección del Mesías. Con eso voy a empezar, si Dios me presta la vida y te presta la vida a ti. El segundo es la resurrección de los ¿qué? De los creyentes, de los justos. Y el tercer periodo será la resurrección de ¿qué? De los no creyentes. Ahí voy a explicar que se da un evento ahí mismo, que sería el cuarto, y un evento ahí mismo que da el 5. O sea que lo más importante es que ustedes memoricen el orden número 1, número 2 y número 3. Porque en el orden, cuando lleguemos al número 3, entonces por ese evento se va a derivar 2 eventos, que voy a llamarlo el cuarto y el quinto, pero borre si quiere el cuarto, borre si quiere el quinto, y simplemente recuerde el término, en el debido ¿qué? Orden, en el debido orden. Y termino diciendo, en este momento, ninguna persona ha resucitado, o sea, su cuerpo ha resucitado. ¿Cuál canción tenemos por ahora? Hermana Patricia, acuérdate pues lo que les pedí el favor o a Paola o a Marlon o a los que toman nota.